Quédate para escuchar todo esto y más en este nuevo episodio de Mejórate. Y el running en ese momento pues era mi ancla, ¿no? Después de mi familia era mi ancla para poder tener un balance en mi vida. Correr no solo es un deporte, ¿no? Correr es ese momento en donde te exiges, es ese momento en donde meditas, es ese momento en donde estás incómodo, es ese momento en donde se te ocurre una idea de inversión. Correr de alguna u otra forma ha estado presente en mi vida. Sí. Desde, sí, chiquito. Creo que el liderazgo está mucho más conectado con inspirar. ¿Cómo definiría como success? ¿No? En los atletas depende mucho de cada persona. Sí. Puede haber una persona que si cruza la meta sonriendo, para mí eso cuenta más que si hizo un récord personal. Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación A cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mejórate. Hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña un invitadazo y me emociona mucho presentarlo. Luis Mejía es papá, esposo, maratonista, emprendedor y fundador de Burs. Fuera de todos sus títulos, es un hombre que encarna la mentalidad de coach en todos los sentidos. No cree en planes genéricos, te coachea con atención, con detenimiento y con curiosidad. Tiene el don de inspirar a sus atletas para sacar lo mejor de sí mismos. Yo describiría a Luis como un hombre curioso, apasionado de correr y sobre todo de cómo te transformas cuando te entregas a una disciplina y descubres lo que saca de ti. Luis acompaña a sus atletas a creer en sí mismos y lograr cosas que no se imaginaban. Sin duda, el performance es parte muy importante de su labor, pero sobre todo destaca por su humanidad, por ver a sus atletas como mucho más que un corredor, por desarrollar vínculos profundos y porque además de ser un gran coach, es un gran amigo. Para mí, Luis es un ejemplo de congruencia y de vivir alineado con tu propósito. Tengo la enorme fortuna de que sea mi coach, de que me haya llevado a la meta en los 2 maratones que he corrido, que ojalá falten muchos más, y de haber aprendido a saber distinguir cuándo empujar más y cuándo hacer una pausa. Porque gracias a tu acompañamiento y tu sabiduría, pude darle un sentido muy especial a correr mi segundo maratón el día de mi cumpleaños con mi papá, porque tu guía me ayudó a recordar lo que realmente es importante, a soltar el tiempo y todo lo externo. Si hablamos de correr como una analogía de vida, nos invita a enfocarnos en el proceso, a soltar el resultado y a confiar que ese llega cuando te presentas con consistencia y cuando sueltas todo lo demás. Gracias, Luis, por estar aquí. Hoy estamos súper ilusionadas de que estés con nosotras en Mejórate. Y sin más, voy a dejar que Jim nos presente el temazo del que vamos a platicar hoy. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de cómo uno, más allá del running, porque creo que esta conversación la podemos aplicar en diferentes aristas, independientemente de si corres o de si siquiera haces ejercicio o no, cómo podemos a través de la congruencia, de la paciencia, de la perseverancia y también de la disciplina diseñar una vida que se sienta congruente y que se sienta auténtica. Para mí, de lo que he conocido de Luis a través de los otros proyectos en los que has estado, y obviamente Mike, que no deja de hablar de ti, creo que eres si yo te pudiera describir en una oración, creo que eres de esas personas que ha logrado diseñar su vida con base en su familia, en sus valores, en sus pasiones. Y yo creo que eso es algo que muchos de los que estamos afuera observándote queremos, ¿no? Y lo que queremos expresar en este episodio es como sí es posible vivir de la pasión de uno, pero cómo no necesariamente es un proceso lineal y cómo al final, como en la corrida, se trata del proceso y no del resultado al que llegamos. Entonces, muchas gracias, Luis, y también qué gustazo finalmente poderte conocer porque sé que eres un pilar muy importante en la vida de May. Gracias, May, gracias, Jime. La verdad, yo estoy súper emocionado de estar aquí. Creo que
justo lo que decías, May, de el proceso, ¿no? Y de cómo puede llegar un propósito y una satisfacción de ver cómo, en mi caso, como coach, mis atletas se van desarrollando, pues el hecho de estar sentado aquí y ver cómo te has ido desarrollando, no solo en la corrida y en el deporte, sino profesionalmente y como emprendedora y ahora con Jime, es increíble. Entonces, me considero bastante afortunado de estar aquí con ustedes. Ay, qué emoción. Gracias, Luis. Vamos a empezar. Para quienes no te conocen, Luis, ¿quién es Luis Mejía hoy? ¿Cómo te describirías en este momento de tu vida? Y qué, si nos quieres compartir, como qué momentos tal vez clave en tu historia te han hecho tanto hoy decir, aquí estoy hoy estoy siendo y así llegué hasta aquí. Súper. Pues a ver, no me gusta tanto como dar descripciones muy como egocéntricas, pero soy papá, soy esposo, soy coach, soy emprendedor, soy consultor, ¿no? La mayoría de mi tiempo lo paso coachando atletas, pasando tiempo con mi hija, cuestionándome muchas cosas en la vida, últimamente escribiendo mucho, tratando de construir proyectos o ayudando a gente a construir sus propios proyectos y dando mucho mi opinión de cómo vivir una vida o de cómo creo yo que se debe de vivir una vida. Me encanta. Qué lindo. Como que creo que la gente a veces cuando nos preguntan hoy quién eres, además de que puede ser una pregunta hasta filosoficona y bien profunda, solemos empezar como con adjetivos, ¿no? Soy esto, me considero el otro, y se me hace muy bonito que lo respondas como los diferentes roles que vives, aquello que te mueve y como en lo que hoy te sientes inspirado y estás construyendo. Justo. Y hablando de proyectos, Luis, ¿cómo nace Burs y cuál es este aha moment en el que dices, ok, estoy tomando un camino más tradicional y de repente darte cuenta como de, no, quiero hacer algo que sea mío? O sea, ¿cómo llegas a este punto tan importante en tu vida? A ver, con Burs, no, por más que me hubiera encantado que lo hubiera, no hubo un momento así cinematográfico, de ¿no? Un strike of light. Pero creo que sí hubo como una serie de muchos momentos que fueron haciendo clic. Ok. ¿No? Burs nace de la curiosidad y nace te podría decir que como la observación. Ok. ¿No? Yo en ese momento estaba viviendo una vida en la que mi trabajo era, o el 95% de mi tiempo lo pasaba tratando de encontrar cómo un modelo, un servicio o un producto podía ser atractivo para un mercado o para, en ese caso específicamente, para un inversionista, cuando quizás la realidad o el contexto indicaba lo contrario, ¿no? Entonces tenía que estar muy sensible con observar muy bien las industrias, los mercados, las audiencias, los usuarios, los consumidores. Entonces traía una energía que venía muy driveada por observar, por aprender, por entender. Y pues bueno, cuando tienes una energía que es tan sensible hacia esas cosas, pues creo que la percepción que tienes en tu vida cambia un poco, ¿no? Y en mi caso, pues no solo lo veía en lo que era el proyecto que estaba haciendo yo profesionalmente en ese momento, sino me volví mucho más observador con mi familia, ¿no? Conmigo mismo, con las cosas que hacía y también con las oportunidades que veía que se podían presentar, ¿no? Y el running en ese momento era mi ancla, ¿no? Después de mi familia era mi ancla para poder tener un balance en mi vida como emprendedor y como ejecutivo en ese momento. Entonces, pues me volví muy observador, ¿no? De lo que estaba pasando en el running en ese momento. Tenía mucha información y hacía mucho research sobre cuáles eran los emerging markets, ¿no? Cuáles eran las tendencias que estaban como a flor de piel, ¿no? No solo en el deporte, sino en todos los aspectos. Y pues bueno, ustedes lo saben, creo que principalmente tú, May, y tú, Jime, pues hoy en día lo puedes ver, porque creo que también tienes un ojo muy driveado por eso. Pues en ese entonces, estamos hablando de 2021, 2020, 2021, como
post-pandemic, pues México estaba empezando a ser como un mercado muy hype, ¿no? En todos los sentidos, contemporáneo, con mucho interés de fuera. Y el running empezaba a ser un deporte pues que también empezaba a tener mucha participación en México, ¿no? Sí. En el 2000, un año después, México se volvió el segundo deporte más popular en todo México. ¿Cuál es el primero? Después del soccer. Ok, wow. ¿No? Entonces, eso te decía muchas cosas. Sí. Y bueno, también los efectos de la pandemia, ¿no? Que creo que todos lo vimos, ¿no? O sea, el hecho de que pues, no podías hacer muchas cosas, mucha gente se salió a correr a la calle. Sí. Entonces empecé a observar esas cosas y me empecé a dar cuenta de que pues había como un gap desatendido en ese sentido, ¿no? Había muchos atletas muy driveados por el tema recreativo y el tema social, pero también había otros atletas que ya habían pasado o otras personas que ya habían pasado por esa parte y estaban buscando algo pues un poquito más personalizado, ¿no? Con mayor estructura y no algo como pues lo que en la mayoría o lo que más oferta tenía en ese momento, que era como un one size fits all, ¿no? Sí. O un template. Sí. Entonces, pues bueno, de ahí nace un poquito Burs. Creo que si tuviera que nombrar dos cosas, es 100% curiosidad y 100% sensibilidad y observación. Qué impresión. Esas cualidades, siento que estaría súper interesante que te hagas tu human design, porque sí habla de una persona muy observadora y a lo mejor igual medio cool hunter, que así se le llama en la industria de la moda, como esas personas capaces de ver un contexto político, pero social, pero económico, pero la pandemia, y hacer predicciones de qué es lo que va a funcionar en el futuro. Y pues funcionó. Sí, qué curioso que lo mencionas, Jimé, porque en mi vida godín o corporativa, mi primer trabajo que tuve fue un internship en Converse, en el HQ de Converse, y justo estaba en el equipo de Product Marketing y mi rol principal era hacer Cool los hunter. trend forecasts para Wow. los diseñadores. Entonces, creo que de ahí viene un poquito también ese como driver de observar y de estar súper pendiente de un WGSN o Claro, todos claro. estos databases. ¿Ves? Tengo una socia perceptiva. Oye, Luis, a ver, dos cositas. Para quien no lo sabe, ¿qué significa Burs? Y antes de que pasemos a lo siguiente, Burs hoy es tu trabajo principal, ¿cierto? Es tu tech company, es un emprendimiento que nace hace entonces 4 años y es a lo que hoy principalmente dedicas tu energía profesional. Sí, a ver, BURS quiere decir, son las siglas de Build Up Running System. Inicialmente fue creado como un sistema y con un fin de crear una RunTech, ¿no? Hoy en día, más que una RunTech, te podría decir que es un Tech-Enabled Running Platform, ¿no? Porque no hemos creado nuestra propia tecnología, sino nos conectamos de varias plataformas tecnológicas. Sí, el día de hoy Burs consume quizás el 80% de mi tiempo operativo. Todavía tengo el tiempo y la curiosidad y la energía para hacer algunas otras cosas. Y quiero que así siempre sea, ¿no? Porque creo que para mí uno de los valores principales es la curiosidad. Entonces siempre voy a intentar empujarme a estar desarrollando la curiosidad, no solo casarme con una cosa, sino estar buscando otras cosas. Y también creo que es muy bueno a veces no todo tenerlo en un bucket, ¿no? Y no solo, creo que cuando alguien habla de los buckets piensas como en los incomes o en las inversiones. Pero Sí, también diversificar. diversifica tu portafolio Sí, y demás. sí. Y creo completamente que eso funciona y que debe de ser así. Pero también es bien importante diversificar tu energía, ¿no? Totalmente. Me Siempre encanta. lo hablamos bastante, May y yo. Sí. Sí, o sea, y tu perspectiva y a qué le pones atención y a qué no le pones atención. Porque al final del día no se trata de tener buckets que coexistan, sino de tener buckets que se nutran uno entre el otro. Total, y la verdad es que si ahorita nos quisiéramos ir del 2021 para atrás, ¿no? Porque platicamos de cómo nace Burs, qué es hoy para ti.
y hacia allá va mi siguiente pregunta, pero necesitaríamos un episodio para hablar de tu infancia, qué te trae aquí, creencias, universidad, experiencia. Entonces hay mil y un cosas que a lo mejor hoy no vamos a alcanzar a ver y tocar de cómo hoy Luis Mejía llega que en el 2021 tu parte visionaria, curiosa, diga, pum, uní puntos y creo esto. Entonces, aunque qué ganas de poderte preguntar, pero ¿por qué? ¿Y cómo llegas ahí? ¿Cómo creciste y tal? Tendríamos que hacer otro episodio. Pero Luis, ¿cómo hoy? Porque Bursa es algo que a ti te mueve, te apasiona. O sea, tú eres corredor, entrenador, me atrevo a decir que ahí está tu propósito. Y yo creo que habemos muchas personas allá afuera que todavía estamos en este momento en que lo laboral y la parte de sentido y de propósito profundo todavía no se terminan de conectar y no se hablan. Habrá quien tal vez todavía no se lo termina de súper cuestionar o quien sí lo anhela y no lo ha logrado. ¿Cómo se ve para ti que tu trabajo, haberlo diseñado, que tu trabajo sí es como tu propósito y que has tenido que aprender o que soltar para lograrlo, para hoy que sea así? Sí, a ver, yo creo que mucha gente habla de cuando tienes diferentes hats o diferentes negocios, ¿no? O hobbies y demás. Mucha gente habla de decir cómo logras que todos esos hats, o ya que estamos hablando de buckets, que todas esas buckets coexistan, Sí. ¿no? Y creo que ese es como verlo muy como a corto plazo o verlo sin hacer un poco un zoom out. Yo creo que no solo tienes que lograr que coexistan, pero yo creo que tienes que lograr que estén como intertwined, ¿no? O sea, que vivan en armonía. Y para poder lograr eso, creo que tienes que crear un foundation de cada cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es el foundation? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los fundamentos de Bursa en este caso? ¿Cuáles son los fundamentos y los valores y cuál es el foundation de Luis como papá, de Luis como consultor, de Luis como esposo, ¿no? Porque al final del día, pues correr no solo es un deporte, ¿no? Correr es ese momento en donde te exiges, es ese momento en donde meditas, Sí. es ese momento en donde estás incómodo, es ese momento en donde se te ocurre una idea de inversión, Claro. ¿no? Y coachear, pues no solo es trabajar, ¿no? Es ese momento en donde conectas con tus valores, ¿no? En donde logras influenciar a alguna persona, ¿no? Estar con tu familia, pues no solo es una pausa de tu propósito, ¿no? Sino es la ancla que conecta todos los buckets. Totalmente. Entonces creo que no solo es lograr que coexistan, pero es lograr que fijes un foundation para cada uno, y ya que fijas un foundation, y si lo vemos en tiempos, ¿no? Que fijas cuánto tiempo le vas a dedicar a cada cosa, después ya vienen como todos estos learnings o todos estos insights de cómo lo debes hacer, ¿no? No sé, se me ocurre el primero que quizás tenemos como esta ideología de mantenernos ocupados todo el tiempo, ¿no? De cómo, ok, tengo 4 buckets o 6 buckets en los que trabajo y con los que están presentes en mi vida, ¿cómo me voy a mantener ocupado dándole a cada uno? Y no es tanto eso, ¿no? Sino es más como cómo voy a tener claridad de todos esos buckets, ¿no? Cómo voy a definir, no una rutina, porque al final del día una rutina creo que conecta mucho con sentirte en monotonía, sino cómo voy a definir rituales que conecten con cada uno de los buckets, ¿no? Y después cómo, pues por medio del propósito, ¿no? Pues me voy a dar cuenta que, como bien decían ustedes, es mucho de ese proceso de crear la armonía entre los buckets, ¿no? Y tener muy presente, y creo que aquí Mai se va a acordar de algo que yo siempre le decía, que hay un rule of thirds, ¿no? En la vida no todo te puede salir bien todos los días, ¿no? Claro. Y ese rule of thirds, Mai, yo lo uso mucho con mis atletas. Te lo voy a explicar como si lo explicaría a un atleta, pero creo que aplica a cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí. El rule of thirds quiere decir que 1/3 of the time te debes de sentir crappy, muy mal. 1/3 of the time te debes de sentir
ok. Y 1/3 of the time te debes de sentir muy bien. Wow, qué liberador. Y si todo sigue como ese ratio, quiere decir que estás haciendo bien las Sí, cosas. vas a avanzar. Exacto. Entonces también como que tener esa mentalidad o esa perspectiva de que puedes conectar todo, puedes tener la intención, puedes saber cómo organizar bien tu tiempo para asignárselo a cada bucket, pero también tienes que estar muy presente de que va a haber ese rule of thirds, ¿no? Sí. Y que si estás en un tercio del tiempo en el que no te están saliendo las cosas, no te vas a frustrar, ¿no? Sino lo vas Es a parte aceptar. del plan. Por supuesto, es parte del proceso. Me fascina y qué liberador, porque creo que lo que hace que muchas veces nos saboteemos, y voy a hablar de las personalidades como yo, que somos blanco, negro, es que como queremos que todo el tiempo todo sea perfecto y los estándares sean altísimos, el día que no lo logramos, aventamos todo por la barda, y creo que desde el inicio en tu ingeniería al reverso decir, ok, quiero llegar a punto A, lo voy a dividir en estos tercios que acabas de mencionar. El día que no salga bien, te puedes dar un poco de gracia a ti mismo de, bueno, era parte del plan, no pasa nada. Yo ya tenía previsto que no iba a estar al 100 cada uno de los días de la semana. Entonces, me fascina este consejo. Sí. Por lo que escucho, Luis, te describirías como un hombre multipasional, que tienes diferentes facetas, diferentes pasiones, que no te especializas en una sola cosa. Creo que mis pasiones son muy claras al día de hoy. Estoy consciente de que voy evolucionando y que probablemente mis pasiones hace un año eran diferentes, pero lo que sí te puedo decir es que soy una persona muy curiosa. Entonces quizás eso conecta con ser multipasional. Y creo que de esta curiosidad, o sea, yo como, esta es una interpretación que yo tengo, pero creo que el status quo te pide que te especialices forzosamente en una cosa y, oye Luis, no te salgas de la linita que ya te dibujaste, ya sabes. Y creo que tú eres alguien que se ha atrevido a, ok, sí soy runner, pero también quiero ser coach. ¿Y qué pasa si también soy emprendedor? ¿Y qué pasa si a mí eso me hace reflexionar o pensar que eres alguien que se ha atrevido a salirse del status quo? ¿Crees que es así? Sí, la verdad sí, quizás no como un fin, pero sí como algo a lo cual me ha llevado un poco mi propósito, un poco el balance entre los buckets y la curiosidad de nuevo. Creo que no tenemos que navegar en la vida tratando como checking boxes, ¿no? Y a veces el status quo conecta mucho con eso, ¿no? Con las expectativas, ¿no? Como con el roadmap que en el momento en el que naces o en el momento en el que tus papás te ponen en ciertos trampolines, como what is expected from that. Si te sigues ese camino, creo que puedes caer en un status quo. Claro. No, pero si lo cuestionas, si lo retas, si eres curioso, ¿no? De algunas otras cosas, ¿no? De decir, ok, esto es lo que se espera de mí, pero ¿quién lo espera de mí? Claro. ¿No? Mi familia, ok, perfecto. Mi familia es muy importante que espere eso de mí, pero quizás mi familia no sabe de las curiosidades que tengo y quizás si se las comunico van a esperar alguna otra cosa de mí y van a apoyarme de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, creo que quizás en una temprana edad, sí como muchas personas, me ligué mucho a eso, pero luego por diferentes experiencias que fui viviendo en mi vida y errores que tuve y anécdotas y demás, fui dándome cuenta de que pues es un poquito como estar muy cómodo, ¿no? Al final el status quo es lo más cómodo, Claro. ¿no? Porque es donde ves el camino perfectamente bien trazado que te lleva a ese North Star, ¿no? Pero si tratas de no ver el North Star y ver el día a día, ¿no? Yo siempre le digo a mis atletas cuando están nerviosos porque ya falta un mes para el maratón o porque ya falta una semana y demás, siempre les digo como no te preocupes por las cosas que van a pasar, ¿no? O sea, como don't worry about what's going to happen, but worry about what you're going to do. Claro. ¿No? Y a ver, 1000 personas hablan de esto, ¿no? Es
el poder de la hora, Sí. el power of now, o sea, Sí. enfocarte en the task at hand, Sí. ¿no? Lo que estás haciendo todos los días sin estar viendo hacia allá, ¿no? Y al final es process over outcome. Me ¿no? encanta. Se puede decir de muchas Sí, formas. y puede aplicar para todo, no Para todo, solamente claro. la corrida. Me Sí, fascina. total. Y a ver, Luis, correr ha estado en tu vida desde chiquito No o tan- desde la universidad. Desde después. Sí, en la universidad todavía no era algo tan grande. No, a ver, correr de alguna u otra forma ha estado presente en mi vida Sí. desde, sí, chiquito, no como un deporte que yo practicaba, ni que ni que mis papás como que me impulsaron a practicar, Sí. pero sí como un deporte que existía y que yo veía, ¿no? Mi papá no fue un maratonista ni profesional, ni amateur, ni como yo lo soy hoy, pero era una persona que sí siempre fue muy, muy, muy exigente en todos los sentidos, muy deportista, muy madrugador. Yo crecí con una educación en la que despertarte temprano estaba ligado a hacer bien las cosas y hacer bien las cosas estaba ligado a empezar haciendo ejercicio. Fuera a correr, fuera a nadar, fuera a jugar fútbol, lo que sea. Eso sí te puedo decir que es uno de mis cimientos. Sí. Y a ver, tengo muchos recuerdos. Tengo recuerdos de que mi papá se iba a correr los domingos al bosque de Tlalpan y yo lo acompañaba y me quedaba sentadito ahí tomándome un jugo, ¿no? Quizás no estaba corriendo, pero estaba viendo las cosas. Luego también tengo un buen recuerdo de una vez que corrió el medio maratón del Día del Padre y lo fui a ver. Y luego ya en mi época un poco más godín y corporativa, en una empresa tuve un rol, una empresa que estuve 4 años, tuve un rol que era internacional. Entonces yo viajaba 3 semanas al mes y siempre me iba a mis tenis, ¿no? Y era como, tenía yo un rol muy, muy intenso y de estar trabajando todo el día, entonces como que mi forma de decompress a little bit y de conocer las ciudades, porque también era grueso de decir como, me voy a Hong Kong 2 días y estar encerrado todo el día en una oficina y decías, estoy en Hong Kong, pero no lo conozco. Sí. Claro. No, o sea, conozco la oficina de la empresa, pero no conozco nada, entonces era como de, pues, ¿cómo lo conoces? Levántate 2 horas antes y salte a correr. Claro. Entonces ahí, de esa forma estuvo presente, cero competitivamente, y luego ya en la universidad me hubiera fascinado correr porque estudié en Estados Unidos y las universidades en Estados Unidos tienen programas muy desarrollados y bien padres de track and field y demás. Sí. Pero en ese momento tenía otros intereses. Ya después fue cuando empecé a tomar la corrida como pasión y luego ya más competitivamente. Y después como chamba Y también. después como profesión, exacto. Qué impresión. Y hablando de profesión, además de Burs, das consultoría a diferentes empresas. ¿Qué te ha enseñado esto sobre liderazgo? Y también, ¿qué crees que los emprendedores, cuando están en su emprendimiento, y este puede ser un buen consejo para nosotras, Sí. a lo mejor no eres capaz de ver y que tú como consultor, teniendo esta distancia, puedes identificar, tomando en cuenta la capacidad de análisis que nos mencionaste que tenías también? Sí, a ver, me ha tocado hacer consultoría a compañías y en los últimos años me he enfocado más que en consultar compañías, consultar como a founders o a ejecutivos de las compañías personalmente, que creo que conecta más con la parte humana del coaching. Ok. Creo que, hablando de liderazgo, creo que el liderazgo, a veces confundimos el liderazgo con la ambición, ¿no? Un líder es alguien ambicioso, ¿no? Y creo que hay como estos labels que le ponemos a que ves un CEO y dices, oh, qué gran líder. Y creo que los tres sabemos que no todos los CEOs son buenos líderes. De acuerdo. Claro. ¿No? Pero creo que el liderazgo está mucho más conectado con inspirar, ¿no? Cuando una persona inspira y cuando una persona logra tener claridad, es cuando se logra, pues, un leadership effect, ¿no? Y que tiene un buen como spillover effect. Y lo que yo me he dado cuenta, pues las veces que he trabajado con algunos emprendedores, con algunos CEOs o con
con algunos otro tipo de ejecutivos, es que algo que tiene mucha área de oportunidad es que cuando están en roles que están en, no sé, algún founder que está en una etapa de muchísimo crecimiento, ¿no? Y que tiene a 1000 fondos atrás y 1000 partnerships y que cada semana contrata 50 personas más y está creciendo 100x, siempre están viendo hacia afuera, ¿no? Y siempre están como... y a veces puede ser hasta inconscientemente, ¿no? Como en este show mindset, ¿no? Y se les olvida un poco el seek mindset, ¿no? Y se les olvida un poco como ver hacia adentro. Para mí lo más importante es que tienes que ver hacia adentro, ¿no? Tienes que ver, cuando estás haciendo las cosas, siempre tener pausas y decir, regreso. Cuando estás en un caos, decir como, ok, hago una pausa, en lugar de pensar en, ¿qué va a pasar con el fondo? ¿Se me va a caer la inversión? ¿Se va a perder este deal? ¿Voy a perder tanto? Lo que sea, hacer una pausa y decir como, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro. ¿Cuál es mi meta? ¿Cómo estoy reaccionando a estas cosas? Conecta con lo que yo espero de mí y en base a eso generar tus acciones, ¿no? Porque hay veces que entran en mucho nerviosismo o en mucha presión, como en mucho external validation y te sales de ti, ¿no? Y lo mismo pasa con los atletas. Es muy similar. O sea, al final del día, la carrera de un inversionista, de un venture capital, de un founder, de un CEO, se trata de estar cómodo con lo incómodo, ¿no? Igual de un maratonista. Tú estás corriendo un maratón y en el kilómetro 10 te sientes muy cómodo y sabes muy bien lo que sientes y demás, pero estás en el kilómetro 38 y tu cabeza empieza a pensar en 1000 cosas, ¿no? Y puedes estar en un lugar en el que solo estás preocupado por cuánto tiempo vas a hacer y qué va a pensar tu amigo si no haces 2 horas 45 y qué va a salir en tu Strava y demás, ¿no? Entonces es mucho ese show mindset versus ese seek mindset, ¿no? Me encantan estos términos, Sí. show mindset, seek mindset. Te lo juro, a mí me impresiona porque yo cuando Luis me empezó a entrenar, en un inicio, evidentemente eres mi coach. A ver, mi coach de correr, y yo entraba a mis llamadas y de repente le decía que, Luis, es que no sé lo que me pasó. Yo hablaba de mis entrenamientos y por algún motivo la plática siempre se iba a mindset, a escúchate, a 1000 cosas. Por ejemplo, antes de mi primer maratón, Luis me cachó en el aire, porque yo le dije, a ver, estoy en esta situación, me terminas de entrenar, me acompañas, y por no hacer la historia larga, porque no va de eso, pero como un ejemplo breve, un mes antes yo estaba muy lesionada, o sea, cerca de no lograrlo, ¿no? Y a mí me están comiendo los nervios, yo este intercambio estaba afuera y me acuerdo que me conecta a mis llamadas y en un lugar emocional confundido, ¿no? Y mucho regresábamos como a, tú te tienes que poder escuchar, o sea, te tienes que poder conectar con lo que está sucediendo adentro de ti y saber que si en algún momento tienes que parar, la autoridad no debe de ser la hora que tenías que correr, sino que tú tengas la responsabilidad de decir, si yo continúo, me voy a lastimar y no voy a lograr el objetivo final que era ese momento o esa carrera. Y sí creo que muchas veces la preocupación es, no sé, dijiste una cosa, te entercas, o el demostrar, el qué dirán, y muchas otras cosas que están lejos de compararte contigo mismo y de crecer contra lo que ayer podías y como de simplemente empujar un poco tus límites. Y me encantó lo que decías hace rato de, más allá de entrenar al atleta, obviamente en términos de entrenamiento tú puedes ver los datos y ver los resultados y ver si estás mejorando, porque es muy evidente. A lo mejor hoy corro más rápido que hace 3 meses. Eso es tan sencillo como decir estoy mejorando, ¿no? Pero el desde dónde lo haces, el qué está pasando en tu cabeza cuando estás en ese lugar y cómo te presentas emocional y mentalmente al entrenamiento cambia todo. Entonces, sí siento que algo súper lindo que cambia mucho es cuando, además de corredor, eres coach, porque acompañar a otros y ver todo lo que pasan como observador, siento que te da toda otra perspectiva al respecto que a lo mejor solo como corredor no podrías ver y que tú como coach acompañando y viendo el proceso de cómo se desarrollan como personas y cómo maduramos como atletas, pero como seres humanos. O sea, se me hace una locura. Luis, otro tema que creo que
se puede llevar a la corrida y a la vida, al entrenamiento, al deporte y a un proyecto, como que lo puedes extrapolar a donde tú lo quieras utilizar, es de equilibrar la parte de data o técnica como con la intuición. Entonces, ¿cómo haces tú, cómo reconcilias, otra vez, con tus atletas en la corrida o en cualquier lugar en la vida, los datos o lo que te dice el reloj con lo que tú estás sintiendo y con la intuición, y cómo podemos como relacionarnos mejor con ambas partes? Este es un tema muy extenso. Sí. Porque la verdad, siempre sale a la conversación cuando tenemos como, por ejemplo, ahorita estamos planeando todo el calendario del 2026, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evolucionar como compañía y demás? Y justo esta semana, platicando con mi equipo, salió ese tema a la conversación, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos Burs, lo hicimos como un proyecto y una plataforma que estaba 100% enfocado en el análisis de datos, ¿no? Y como yo, por medio del análisis de datos, te iba a poder hacer un plan personalizado para que tú corrieras tu mejor maratón, ¿no? Y hoy en día, después de unos años, pues hemos evolucionado y no nos contradecimos, pero el peso que tenía como los dashboards, el análisis de datos, la tecnología, sigue muy presente, pero hoy en día no es lo más importante, ¿no? Hoy en día también yo principalmente como coach he aprendido mucho. A mí me fascina estar constantemente aprendiendo, leyendo. Mi cosa favorita es ser una esponja. Y me he dado cuenta que el verdadero valor de un coach es la parte humana, ¿no? No hay métodos mágicos. Si escuchan alguna vez a algún coach decirle que tiene el método mágico para que cumplas tus metas, no es cierto, te lo puedo asegurar. Más sin embargo, creo que la data, como en todo, ¿no? Es muy importante, pero imagínate que la data es un compás o una brújula y las sensaciones o la parte humana o cómo te sientes es el mapa, ¿no? O como yo le digo a mis atletas, the athlete is in the driver's seat, I'm on the passenger seat as a coach, ¿no? Claro. Entonces, o yo soy tu Waze. Tú como atleta, yo te puedo ir diciendo, May, date a la vuelta a la derecha en 100 metros. Y si May, con el poder del volante y del acelerador, decide que no se va a dar la vuelta a la derecha en 100 metros, pues en ese momento yo no le voy a pagar el coche, ¿no? Ni me voy a pagar, ni le voy a decir estás mal. Claro. Le voy a recalcular y le voy a hacer otra ruta que quizás puede ser un poco más larga, que quizás la va a hacer pasar por partes de la ciudad que no conocía y que esas partes de la ciudad la va a hacer aprender nuevas cosas. Pero al final del día la voy a llevar al mismo lugar. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que así lo tenemos que ver, ¿no? Digo que es un tema muy extenso porque en la industria del running ha habido muchos jugadores que han tratado de meterse y de innovar con AI, ¿no? Diciendo, ok, yo voy a hacer una aplicación que giro en torno o que está constituida con ML o con Machine Learning o con AI. Pero al final del día, el atleta quiere un humano, ¿no? Quiere alguien que le conteste un WhatsApp, alguien que se suba a un Zoom con él y que platique con él, ¿no? Y por más que una plataforma tenga un backend precioso, que esté súper user-friendly, que ahí te diga que tu coach es John, ¿no? Y que te contesta lo que quieres escuchar, es un bot, ¿no? Claro. O su motor es ella. Y entonces, digo, creo que es un tema muy extenso porque luego ya me meto en temas de ella y yo creo que el AI está supliendo muchos roles y va a seguir supliendo y va a seguir quitando muchos roles, pero muy operativos. Yo creo que los roles humanos nunca van a ser suplidos por
por Artificial Intelligence y el coaching es uno de ellos. Sí. Sea para correr, sea para un life coach, sea lo que sea. Totalmente. Yo como no runner, no sé, hay muchas cosas que escucho de lo que dices e inmediatamente no las estoy llevando al deporte o a la corrida. Estoy recibiendo una masterclass de mindset, literalmente. Y dos cosas que rescato mucho de lo que dijiste anteriormente. La primera es el tema de cómo los datos, y creo que eso aplica para toda la vida, tienen que ser una linterna que señala luz a ciertas partes del mundo. ¿Me explico? Pero quien está agarrando la linterna eres tú. Nosotras que estamos en un ámbito más creativo, yo que soy escritora o que mucho tiempo estuve trabajando para medios, me acuerdo que me peleaba mucho con el equipo de data porque era como de, sí, Jim, es que ve todos los números, entonces de lo que tenemos que hablar es de esto que nos dice Google Trends. Y creo que ahí pierdes mucho poder de hacer algo diferente y de hacer algo único, porque si todos seguimos un algoritmo, ¿qué nos hace diferentes? ¿Me explico? Creo que al final los datos están para darnos cierta guía, pero esa autonomía o esa reflexión que podemos hacer de la mano con un coach, que puede ser un coach de la corrida, un coach de mindset, etcétera, también nos da permiso de llegar a soluciones que no necesariamente vienen de un programador. ¿A qué voy? Hablaste del descanso y de la pausa, ¿no? De cómo con las personas que tú coacheas en el ámbito de consultoría de negocios, tu consejo es, en vez de seguirle dando, como que tómate una pausa, o sea, zoom out. Creo que ese no es un consejo que te daría un algoritmo. Un algoritmo te diría, no, ¿cómo? Sigue, o este es el plan y nos quedamos aquí. Muchas veces pausar y salirnos del juego podría hasta parecer contraproducente o podría parecer lo negativo. Y yo creo que hoy en día en la sociedad que vivimos tan obsesionada con la productividad, a veces hacer la pausa es lo mejor que puedes hacer, lo más valiente que puedes hacer y lo que a largo plazo más crecimiento te va a dar. Entonces, ya sé que estamos hablando en términos de corrida, pero estos son los learnings que me llevo de la vida, de lo que has mencionado anteriormente, Luis. 100%, todo está conectado. Sí. Todo está conectado. Totalmente. Tengo otra pregunta que es, ¿cómo defines el éxito de un atleta más allá del podio o del tiempo? ¿Qué señales te dicen que alguien realmente está creciendo? Uy, esto es un challenge, ¿no? Porque, a ver, dentro de los atletas que entrenamos o que personalmente yo entreno, pues hay muchísimas diferencias, ¿no? O sea, puede haber desde un atleta elite que le dedica su vida al deporte, ¿no? Y que literal vive de eso, ¿no? Duerme, come, entrena y su performance está completamente ligado a su trabajo. Claro. ¿No? O sea, si ganas, pues ganas también dinero y ganas oportunidades. Sí. Entonces creo que el éxito para esas personas tiene que estar mapeado de una forma diferente. Pero la verdad es que la mayoría de los atletas que yo entreno son atletas que no son elite, ¿no? Y son atletas que son amateurs, ¿no? Unos de ellos muy comprometidos, otros de ellos que viven como si fueran atletas elite, pero no lo son. Pero Yo no. al final del día es bien interesante porque a cualquier coach, si le preguntas, oye, ¿quieres que tu atleta haga un PR, ¿no? Rompa su récord en algún maratón? Yo creo que ninguno te va a decir que no, ¿no? Es una parte muy importante y a los corredores nos fascinan los números, ¿no? Pero depende mucho del tipo de atleta, ¿no? Hay tipos de atletas que están pasando por una fase en la que están buscando algo que demostrar. De nuevo regresamos como al show mindset, ¿no? Están tratando de construir una identidad alrededor del deporte, alrededor del running, ¿no? Quizás hay un atleta que pueda venir de un background en donde pues, quizás no tuvo mucho éxito socialmente, no es una persona que disfruta mucho su trabajo, ¿no? Y de repente llega a este deporte y empieza a sobresalir de alguna forma porque tiene talento, ¿no? Entonces, el éxito para esa persona
Idealmente, el discurso que yo debería de tener con ese atleta no debería de estar ligado nada más a ganar, sino debería de estar ligado a el proceso, Claro. ¿no? A quién eres día con día, porque si una persona que está construyendo su identidad en base a una medalla o a un trofeo, pues si lo logra, felices todos. Si un año después lo vuelve a lograr, felices todos. Pero eso no es sostenible. No. No va a pasar siempre. Entonces, el día que no lo logre, se le va a caer la vida, ¿no? Y es bien interesante porque no sé si se acuerdan de este año en el Super Bowl, en la transmisión, hicieron un zoom out a un jugador. Fue muy viral porque estaba leyendo un libro. Ok. Ese libro es un libro que se llama Inner Excellence, ¿no? Que tuvo una historia increíble porque como le hicieron zoom in en la transmisión del Super Bowl, pues ese día ese libro vendió 200,000 copias. Guau. ¿No? O sea, un momento muy impresionante de esos momentos virales. Pero bueno, fuera de eso, ese libro es bien interesante, se llama The Inner Excellence, y habla de muchas cosas, ¿no? Pero una parte que menciona es las personas talentosas son las personas que a veces tienen más problemas para construir su identidad. Porque si tú tienes talento para algo, tú creces lleno de praise, ¿no? O sea, es buenísima, May es buenísima en tenis, ¿no? Y como que toda tu identidad la construyes a que siempre es como, tienes muchísimo talento, todo te sale muy bien y vas construyendo una personalidad, pero de nuevo, llega un momento en el que eso se te cae. Claro. Y entonces poder como reshape your personality, enfocarte en otras cosas o darle el peso que en realidad debe de tener a ese talento, pues no es nada fácil. ¿No? Entonces, regresando a su pregunta, ¿cómo definiría como success? ¿No? En los atletas depende mucho de cada persona. Sí. Puede haber una persona que si cruza la meta sonriendo, para mí eso cuenta más que si hizo un récord personal. Me encanta esto. Si está orgullosa de su esfuerzo, si logró acabar un ciclo de entrenamiento sin lesionarse, si logró tener balance con su familia mientras que estaba entrenando para un maratón y logró correr el maratón y logró pararse a medio maratón a darle un beso a su esposa. Eso es éxito. Sí, ¿no? sí hay gente esperándote al final de la meta y... Exactamente. Me fascina. May, de hecho, tiene una analogía muy bonita que justo habla de eso, de tú puedes llegar a la meta, pero puedes llegar destruido, hacer lo que sea. O sea, if you put your mind to it, yo creo que eres capaz de hacer lo que sea. El mérito no está en hacerlo, el mérito está en cómo llegaste al final. Si llegaste súper madreado, deprimido, peleado, sin amigos, etcétera, ¿realmente ganaste? ¿No? Y creo que, pues bueno, regresando al AI y regresando a la data, si tú tienes una aplicación donde te diseñan tu plan perfecto basado en lo que dice tu Whoop o en lo que dice tu Garmin o en lo que dice tu Oura, pues es un exchange, ¿no? Es como muy tangible, ¿no? Es como, yo te doy mi data, tú me das un plan perfecto. Ese plan perfecto me va a hacer que logre cierto tiempo, ¿no? Ahora, como trabajamos nosotros, es con comunicación. May lo sabe. Para mí lo más importante es la comunicación con mis atletas. Claro. Si tienes una buena comunicación con tus atletas, te puedes dar cuenta de en realidad qué es lo que están buscando. Sí. Y si te das cuenta de qué es lo que están buscando, te das cuenta de cómo entrenarlos, de qué discurso tener con ellos, ¿no? Claro. De qué cosas tienes que hablar. Hay atletas con los que no tienes que hablar nunca de ganar. Sí. Con las que tienes que hablar de ejecutar. Sí, sí. Hay atletas con los que tienes que hablar no de ganar, sino de competir. ¿No? Hay atletas que se fijan nada más en estar fit. Sí. Y son excelentes en ser fit, pero el día de la carrera algo pasa y se les cae la cabeza y siempre les va mal. Claro, o en hacer amigos. O en hacer amigos. Entonces, esa comunicación que puedes tener con el atleta, esa apertura que debe de tener el atleta, ¿no? Porque también viene mucho de la identidad, viene mucho de la fase por la cual está pasando, viene mucho de si es una niña de
28 años que está construyendo su identidad a base del running, ¿no? Y que es popular y que todo le sale bien y que de repente llegas y le das un feedback que no le gusta, ya sabes. Claro. Que tienes que encontrar las formas, ¿no? Sí. Entonces es un tema súper, súper humano. Y una inteligencia artificial al final del día podrá tener toda tu data, pero no sabes si te estás divorciando, si te llevas bien con tu mamá, si en tu casa, no sé, hay una mudanza y entonces toda esa información espiritual, mental, emocional, no necesariamente la conoce ni sabe cómo interpretarla para realmente apoyarte 360. 100%. Sí. Es como si tú hoy te metes a ChatGPT y prompteas sin pensarlo. Oye, mándame la estrategia para hacer un podcast. Te van a dar un handbook que lo lees y se ve muy bonito, pero al final no dice nada. 100%. ¿No? O sea, como que es puro mambo jambo. Me encanta el mambo jambo. Sí. También creo que del tema de los buckets que decías aplica mucho para esta otra respuesta que estás dando, porque creo que cuando le pones todos los huevos a una sola canasta, a mí me pasó a mí me fascina el entrenamiento de fuerza y yo era la amiga del grupo a la que le preguntaban, Jim, ¿qué suplemento me tomo? ¿Qué? Y literal hice mi identidad en el tema del deporte. Y después tuve un problema hormonal, un problema médico, y mis doctores me dijeron, no, chiquitita, tú no puedes hacer ejercicio 6 meses. Y mi esposo estaba preocupadísimo pero ¿cómo? Jim se va a morir. O sea, le puso tanto esfuerzo a esto y es la herramienta con la que se regula emocionalmente y la verdad sí me lo quitaron y sí me dio una crisis emocional, de identidad, de muchas cosas. Y creo que ese es el gran riesgo cuando no diversificamos, como tú decías al principio, no solamente en tus inversiones, pero también energéticamente. O sea, tener tu rol como padre, como esposo, como emprendedor, amigo, intelectualmente jugador del Super Bowl. Entonces me hace también sentido para esta respuesta lo de las buckets. Lo de los buckets, y pasa en los founders, ¿no? Si tú eres un emprendedor y te juntas yo me junto con Jime y tenemos una idea de hacer una fintech y esa fintech la construimos, bajamos inversión y de repente no jala, ¿cómo puedes tener la diversificación o cómo puedes decir como, ok, mi bucket de CFO de la fintech y de CEO de la fintech, hoy lo voy a vaciar y me diversifico y pues eso no funcionó, ahora voy a hacer un podcast, ¿no? Y tu identidad no solo es de finanzas o no solo es de correr o no solo es de nutrición, sino tu identidad está en todos lados, ¿no? Y se va moldando en base a tu curiosidad, en base a la claridad que tienes, en base a qué tan presente estás, ¿no? Luis, yo quiero hablar de hábitos y disciplina porque eres un hombre que ha corrido ¿cuántos maratones en tu vida? Hijo, no sé, Ya perdiste no me la acuerdo. cuenta. Bueno, pero no es tanto por muchos, creo que 12 o 13. O sea, una locura en los últimos años de tu vida. Sí. Y yo creo que es algo que habrá quien le llame, habrá quien nunca jamás lo haga. Yo puedo compartir que hoy tengo 28 años, no sé qué viene en mi vida. Espero, ojalá me queden muchos más. Pero yo creo que a mí, mi primer maratón, lo que más me dio, además de crecer emocionalmente y madurar mucho como mujer y como persona, creo que fue self-respect. O sea, yo cuando crucé esa meta, yo dije, quiero llorar, me siento completamente como humbled. No puedo creer lo que mi cuerpo acaba de hacer. Como que era una paz. Y yo justo hace poco le regalé a Jimena el libro de Do Hard Things de Steve Magness, el cual ojalá algún día comentemos los tres, porque tú sabes que yo por Steve Magness tengo... O sea, es un hombre que tiene una forma de pensar que me parece hermosa, como... Sí, muy aterrizado, súper sabio, humilde. Entonces, hablando de hábitos y disciplina, Luis, ¿cómo se ve un día tuyo? ¿Qué hábitos, qué rituales crees que para ti realmente mueven la aguja y hacen la diferencia en tu energía, en tu enfoque y en tu bienestar? Me gusta hablar de rituales, más que de hábitos y de rutinas. Padrísimo. Porque creo que los hábitos y la rutina puede a veces, o al menos a mí me suenan mucho a monotonía o a como automatización, Claro. ¿no?
hay un inversionista y hay un escritor que se llama Naval, seguro lo conocen. Naval habla de que la disciplina es tan importante como la espontaneidad, ¿no? Discipline is the engine and spontaneity is the wheel drive. Entonces, no te puedes clavar tanto en ser el perfect time management, the 5-hour week, daily week, ya sabes. O sea, no te puedes clavar tanto en eso. Tienes que ser un poco espontáneo también, ¿no? O sea, tienes que decir, ok, mi día empieza a las 6 de la mañana. Y sí, definitivamente el día de Luis empieza corriendo, porque así lo vivo como atleta y así lo vivo como entrenador. Y después sé que quiero estar presente en que mi hija Josefa se suba al camión de la escuela, ¿no? Y después sé que quiero subir y desayunar con Rox y, o sea, lograr verla antes de que se vaya a trabajar, ¿no? Pero también no voy a ser tan rígido si estoy corriendo y estoy platicando y acabando de correr. Una de mis atletas o uno de mis atletas me dijo, oye Luis, tengo que hablar contigo, me estoy sintiendo así, ¿no? O sea, no lo voy a cortar por seguir mi rutina de llegar a llevar a mi hija al camión de la escuela o por tomarme un café con Rox antes de que se vaya, ¿no? Claro. Es como, de nuevo, como nivelas los buckets, ¿no? Hay veces que el bucket del camión de la escuela está lleno y tiene que estar lleno, pero hay veces que si le quitas un poquito ese bucket por llenarle al de coach, ¿no? Y al estar presente con un atleta que es having a bad time, es importante, ¿no? Y creo que eso es la espontaneidad que te da, y la disciplina, pues, siempre tienes que tener un framework, ¿no? Decir como, o sea, hay un orden, ¿no? O sea, corro, dentro de la corrida, dentro de ese momento en el que corro, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero no es como que no voy a ir a correr porque me voy a ir a jugar golf a Acapulco, ¿no? A menos de que esté en mi plan, ¿no? Pero no va a pasar ahí, no va a pasar de ahí. Sí. Y después llego a mi casa y sé que por mi calendario siempre mis juntas van a empezar a las 10 de la mañana, ¿no? Y luego sé que entre 1 y 3 tengo tiempo para leer, porque si no, no me da tiempo de leer. Y luego a las 3 sé que voy a comer, ¿no? Pero también si entre 1 y 3 Rox me dice, oye, acompáñame a ver algo, pues voy a ir a acompañarla a ver un museo. No, bueno, no un museo, no, lo que sea. Sí, la oportunidad que surja Exacto, en ese o sea, momento. porque esto conecta mucho con el burnout, ¿no? Si tú, y lo puedes ver, y esta es una cosa que yo veo muchísimo cuando hago consultorías, y ustedes lo han visto, definitivamente tú en tu corporate life lo viste o lo ves, Mai. Sí. Las dos. Sí, Jim también tuvo unos momentos duros. Los calendarios llenos de juntas. Sí, ¿no? back to back todo el día. Y los CEOs así diciendo como, es que ve mi día, está lleno de juntas. Y yo como, no te admiro nada. Me encanta este consejo, qué valioso. Siento que lo tenía que escuchar. Yo tengo una duda, Luis, que realmente no es mía. Tenemos como, bueno, Mai es mercadóloga. Yo la vida me llevó a trabajos que tenían que ver con marketing. Como buenas mercadólogas, tenemos a nuestros buyer personas en el proyecto, ¿no? Y una de estas audiencias a las que le queremos hablar pensábamos mucho en mi esposo y en sus amigos, que son estos chavos que hacen ejercicio, que son runners, que se quieren ver bien, pero que también quieren que les vaya bien en sus negocios y tal, ¿no? Entonces, les pedimos que ellos nos dieran una pregunta que les gustaría saber de ti, ¿no? Como, oigan, va a venir Luis Mejía, más o menos es así, escuchen su podcast, algunos ya te conocían, obviamente. Y la pregunta que nos hicieron a mí me dio mucha curiosidad porque desde el estereotipo que yo tengo de los hombres no pensé que era lo que nos iban a decir. Nos preguntaron si tienes alguna práctica o ritual espiritual, puntualmente, que te sostenga en todo esto que haces. Tendríamos que definir espiritual. Para ti, ¿cómo tú conectas con la espiritualidad? Algo que a mí me ayuda mucho, no les voy a dar clichés porque no medito, no hago yoga, ¿no? Pero algo que me ha estado ayudando mucho a mí, como que de forma espiritual, es escribir. Hay días en los que estoy lleno de llamadas y a veces es difícil como tener una llamada de 1 hora con un founder que tiene un problema
porque está liderando una CPG y Costco no le hizo el pedido y X, ¿no? Y luego en un minuto te pasas a hablar con un atleta de 21 años que tiene una identity crisis. Sí, sí, sí. Y luego 5 minutos después te pasas a meterte a un Zoom a conocer al profesor nuevo de la escuela de tu hijo, ¿no? Entonces, y ustedes lo deben de ver porque graban muchos episodios, ¿no? Del podcast. O sea, cómo te vas de un mundo al otro, lo puedes hacer, pero te drena, Sí. ¿no? O sea, hay un burnout ahí. Entonces, yo he encontrado en que cuando tengo días que tienen mucho burnout, como que me salgo un poco de mí, ¿no? Y entonces como que solo operas y operas y operas y eso te pierde un sentido de espiritualidad. En mi caso, contestando a la pregunta de estos cuates, para mí es escribir. Sí. Hago diario journaling. Hago journaling al principio del día antes de salirme a correr y al final del día antes de irme a dormir. Y eso como que me mantiene mucho como que me da un sense of clarity y un sense como de self-centered, de decir como, ok, tuviste un día fuerte, lee lo que escribiste en el día fuerte o en el día como con mucho estrés. Ahora, tuviste un día como muy padre, muy inspirador, ¿no? Lee lo que escribiste ese día y compara los dos y ves si esas dos cosas conectan con quién eres. Claro. ¿no? Y al final creo que eso... Hay muchas formas de ver la espiritualidad, pero a mí eso me ayuda mucho como a estar centrado. Para nada me parece una respuesta extraña y de hecho me identifico mucho. O sea, creo que yo escribo ficción, y justo le he comentado 1000 veces a Mai. De hecho, en la introducción de este proyecto fue la misma respuesta que di. Como a mí me conecta mucho con algo más grande que yo, poder conectar con mi creatividad, con la escritura, con las palabras. Entonces, te entiendo. Y además, siento que esto que nos decías de cómo fue el mindset de hacia afuera, el perform. El show mindset. El show seek mindset. El show mindset, en lugar de seek mindset, cuando yo te escucho decir que escribes en la mañana y en la noche, yo siento que es un espacio en el que, uno, regresas a ti, haces introspección, cómo me siento, como que te vuelves muy aware de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué día es hoy, qué fecha, tengo una junta importante, José, hoy es un día importante para Rox, desde dónde me quiero presentar, cómo, le pones como una intención a lo que haces, por qué lo haces, en algún momento, y tú y yo lo hemos hablado mucho, sí, claro que en este momento se trata de estar presente y estar haciendo desde una energía de curiosidad, amor, etcétera, lo que estás haciendo, pero en algún punto te tienes que haber sentado a decir hacia dónde voy, por qué voy para allá, por qué es importante para mí. Y con ese plan que hablamos mucho nosotras de como ingeniería al reverso, decir, a ver, ¿dónde nos vamos en 5 años? Tráetelo hoy. ¿Dónde me veo en un año? Tráetelo hoy. ¿Dónde me veo en un mes? Tráetelo hoy. ¿Cómo hago que este viernes sea un éxito? Tráetelo hoy. Y esto es todo lo que tienes que lograr. ¿Desde dónde me estoy presentando? O sea, ¿quién soy? ¿Qué es importante para mí? Yo creo que es algo que en algún momento, para conectar con un sentimiento como de sentido, hay que hacerlo. O sea, ¿qué me mueve? ¿Quién soy? ¿Desde dónde me quiero presentar? Así se vuelven nuestras llamadas de entrenamiento. De repente yo que, bueno, pero estábamos hablando de la carrera, perdón, Luis. Después de escuchar, siento que al final es muy bonito que todo se conecta, ¿no? De escuchar a Luis corredor, a Luis esposo, a Luis coach de atletas, coach de founders, y todas estas caps o buckets, como lo hemos platicado a lo largo de todo este episodio. Algo que Jim y yo tenemos muchas ganas de preguntarte es sobre esta faceta tuya de papá. Y sabemos que eres papá de José y nos encantaría que nos platicaras qué cambió en ti como hombre cuando José llegó, cómo redefiniste tu propósito y qué significa para ti. Te íbamos a preguntar por la madurez del atleta, pero madurar como hombre, como persona. Hijo, yo creo que sí, definitivamente cuando nació Josefa ha sido el momento más importante en mi vida. Ha cambiado mucho todo. Creo que lo primero de lo que yo me di cuenta, porque creo que
cambia mes con mes, ¿no? O sea, Claro. cuando eres papá, o sea, nunca vas a decir como, esto fue lo que cambió, es un cambio constante de perspectiva. Pero lo que como que identifiqué primero fue definitivamente como un sentido de demasiada sensibilidad. Ujú. O sea, como muy sensible hacia todas las cosas, ¿no? Hacia los momentos, hacia la presencia, hacia vete a correr solo al nevado, que si me pasa algo, ya sabes, Wow. ya tengo una hija que me está Claro. esperando y Sí. manejar en carretera. Nosotros vivíamos en Valle de Bravo, vivimos 2 años en Valle de Bravo. Órale. Y una de las razones por las cuales nos regresamos es porque yo venía mucho a México el mismo día y regresaba. Y en la carretera de Valle yo veía muchos choques y decía como, entre más voy y vengo, más son mis posibilidades de que me pase a mí. Ujú. Y esa fue como una de las razones principales por las cuales nos regresamos a México. Pero bueno, Wow. sí, mucha sensibilidad. Y después de eso, pues la verdad, muchísima responsabilidad, ¿no? Ujú. Porque creo que lo más padre que le puede pasar a una persona es ver cómo se crea vida y esa vida, imagínate que aparece una vida que es idealmente lo mejor tuyo y lo mejor de la persona que más quieres, que es tu esposa. Y eso tiene un resultado y eso es tu hija. Entonces eso yo creo que es unbeatable. Sí. Y luego, ya que comprendes eso, pues darte cuenta que esta persona va a vivir una vida por medio de ti, Ujú. ¿no? Entonces, pues, you have to act, ¿no? With a lot of example, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Entonces, para mí eso ha sido lo más cañón desde que nació Josefa. ¿Cuántos años tiene José? 4, 4 años. sí. Qué lindo, me fascina. Sí. Sí, qué increíble. Me conmovió. Muy bien, Luis, estamos terminando el episodio. Creo que lo que nos acabas de decir da mucho puente a la siguiente pregunta, que es, al final de los días, cuando voltees a ver para atrás, ¿cómo se ve para ti una vida bien vivida? Tiene que ser una vida que sea purpose driven, al 100%, Qué ¿no? bonito. Y para que sea una vida que esté driveada por el propósito, tiene que ser una vida que esté llena de retos, ¿no? Porque si no tienes retos, pues no tienes propósito, ¿no? Then again, es una vida driveada por el status quo. Pero yo creo que una vida bien vivida es una vida en la que debes de estar presente todos los días, debes de estar consciente de que cada día va a haber un reto y debes de como face o encarar ese reto con alegría, ¿no? Y aquí lo transporto de volada al maratón, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que un atleta empieza a madurar en su journey de corredor o de persona o un empresario o demás, porque puede pasar con un founder, puede pasar con un atleta, es cuando en lugar de, cuando viene un momento incómodo, ¿no? Sea que te renunció un key member de tu equipo o no te salió, o te está doliendo en el kilómetro tal, ¿no? O se te cayó una inversión o personalmente te pidieron el divorcio, ¿no? En cualquier escena en la que estés, es no verlo como grind your teeth y peleate con ese sentimiento, con esa sensación, ¿no? Así como de no pain, no gain, completamente en contra de esa ideología, sino más como algo basado en la resiliencia, ¿no? En como welcome it, ¿no? Yo le digo a mis atletas como cuando entre ese pain cave, en lugar de ponerte tenso, de decir grind your teeth y demás, es como darle la bienvenida al dolor, dile hello, somos cuates. Acompáñame. Vamos a estar un rato aquí, ¿no? We're going to have a calm conversation. Y si estás haciendo eso, se te olvida que Claro. está el dolor, ¿no? Entonces,
yo creo que una vida llena de esos momentos es una vida llena de propósito. Y si tuvieras que nombrar un consejo, una frase, un mentor, un libro, un algo que ha cambiado tu forma de ver la mejora personal, ¿qué se te viene a la mente? Odio las preguntas de libros porque tengo miles. Pero, a ver, un libro que definitivamente me ha influenciado mucho es Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Ok. Creo que para mí y para muchas personas debe de ser un libro no solo de leer una vez, sino de leerlo en papel una vez, leerlo en Audible y tenerlo en tu buró y consultarlo constantemente, porque definitivamente creo que el ego es el enemigo de cualquier persona. Un mentor, he tenido muchas personas como muy importantes en mi vida que me han dado muchos buenos consejos y que me han ayudado en muchas circunstancias. Quizás puedo mencionar ahorita el más fresco que tengo, que se llama Mike Smith. Es un coach. Es un coach es el coach de los pro athletes de Nike. Wow. Y ya en otra ocasión les platicaré de todo eso, pero es un mentor que me está ayudando mucho justo a cómo, pues, cómo ver a Burs en el largo plazo, ¿no? O sea, cómo voy yo en un futuro, como encarar que no siempre voy a tener a los mejores corredores, ¿no? Que algún día un corredor me va a decir, oye, ya no quiero que tú me entrenes. Claro. That's part of the journey. No quiere decir que yo estoy haciendo las cosas mal o que el atleta está mal, ¿no? Sino cómo llevar ese como career as a coach sin descuidarte a ti mismo, ¿no? Claro. Porque es muy fácil decírselo a tus atletas. Siempre creo que los conceptos los tenemos muy claros, pero llevarlos a la acción es lo que cuesta. Sí, el walk the talk es Walk un the reto. talk, 100%. Sí. Entonces ese es el mentor. El libro ya se los dije. Y un consejo de vida, ¿no? Sí, Una un forma. consejo, algo que te haya cambiado un paradigma de cómo ves la mejora personal. Ya que estamos hablando de buckets, creo que hay una línea que siempre te dicen en las inversiones que es como compound interest, ¿no? Yo creo que eso conecta mucho con la vida, ¿no? O sea, fíjate en todas esas cositas que van a ir generando cada vez un mayor interés, ¿no? O sea, en lugar de decir, yo quiero ser el CEO de Google, entonces me voy a hacer un plan para ser el CEO de Google, voy a hacer un MBA en Stanford, tengo que pasar y trabajar en esta consultoría y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y como que drown yourself on that, como que haz todas estas serie de acciones y serie de mini metas que te vas a estar enfocando en una por una, pero que a lo largo del tiempo, si las cumples todas, o no las cumples todas, pero si te enfocas en cumplir todas, automáticamente te vas a dar cuenta que ya llegaste ahí. Claro. ¿No? Es un poco como, ¿se acuerdan de ese libro que se llamaba The Secret? Sí. De hace mucho tiempo, Sí, que sí, hablaba de The Law of Attraction. Sí. Había una parte donde decía que no me acuerdo si una amiga del escritor o el escritor decía que había una casa que le encantaba y que le tomó una foto y que la pegó en el refri de su cocina y que la dejó ahí y se quedó ahí porque pues, nunca se le ocurrió cambiarla porque era la casa que más le gustaba y diario la veía y tuvo sus hijos y les explicó que esa casa es la que más le gustaba a él y después de mucho tiempo él no se dio cuenta y ya vivía en esa casa, ¿no? Puede ser que esté un poco dramatizado en ese libro, pero al final del día se entiende el mensaje. Sí, ¿no? enfócate en lo que tienes enfrente. Y atráelo. Sí, y atráelo. Y creo que eso nos regresa al inicio de esta conversación en términos de, por ejemplo, correr, que es, no te vas a concentrar desde el principio en el maratón que vas a hacer en 6 meses. Hoy, how can you show up para la corrida que tienes hoy? Y kilómetro por kilómetro, kilómetro por kilómetro, eventualmente te vas a dar cuenta de que ya estás corriendo el maratón completo. Exacto. Me fascina, Luis. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si alguien quiere seguir escuchando todos estos consejos que tienes? Yo creo que donde
donde mejor me pueden encontrar es en mi Substack. Ok. Que te lean en Substack. Sí, Me yo creo fascina. que eso es lo que más conecta. Mi Substack es Building Up, Ok. todo pegado, .substack.com. Súper. Igual lo vamos a dejar en la descripción de este video. Y Tienes un don de escritura, así que búsquenlo, lo van a disfrutar. La verdad es que a mí me llega tu newsletter y yo que... newsletter de Luis. ¿Tú quieres decir algo más, Jim? nada, Luis? solo agradecerte, Luis. Estuvo increíble esta conversación. Gracias, yo sí, sí. la verdad. Venga, Luis. Las gracias a Jime, las gracias a Mai. A Jime la acabo de conocer, a Mai no, y como lo dije al principio, me lleno de orgullo y de satisfacción de verte aquí en este proyecto. Y me siento flattered y honored de estar aquí y de que me hayan considerado. Y la verdad disfruté mucho esta conversación y espero que no sea la última. No va a ser. No va a Gracias, ser. Luis, por estar aquí, porque la verdad, yo desde un inicio también le dije a Jim, para mí sería súper especial invitar a Luis y creo que, como con todos tus atletas, pero yo solo puedo hablar por mí, yo te lo dije en el capítulo que hicimos de liderazgo, yo creo que un líder es aquel que puede ver a las personas, creer en ellos y sacar lo mejor de otras personas porque te ven y te ven grande y ven cosas en ti que tú no ves. Y eso es algo bien especial, que es un regalazo que me has dado a mí y estoy segura le das a todos los que entrenas. Así que gracias por hoy, que sea la primera de muchas conversaciones y gracias a todos los que nos escucharon. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que les avise nuevos episodios. Vayan a leer el Substack de Luis, por favor, lleno de sabiduría. Aquí les vamos a dejar también el libro de Ego is the Enemy de Ryan Holiday, todas tus recomendaciones, consejos, que fue una plática llena de sabiduría para ti, para mí y para todos los que nos estén escuchando. Y gracias. Muchas gracias.